Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 y solamente vamos a leer, hermanos, el versículo 10. Primera epístola, hermanos, del apóstol San Pablo a los Corintios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en el capítulo 1 y el versículo 10. ¿Lo tiene listo, hermano? La palabra del Señor la leemos, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Puede sentarse, lucha allí contra el sueño, si tiene sueño, hermanos, por no dormirse. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el Cristo de la gloria, hermanos, porque ya es poquito lo que nos falta, hermanos, y luego nos vamos a ir a comer los tamales para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que también está esa bendición en esta noche. Gloria a Dios. Hemos leído este versículo, hermano, gloria a Dios, donde sabemos que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Pero vemos, hermanos, que primeramente vemos que el apóstol Pablo, hermanos, empieza saludándoles, dándoles un saludo, hermanos, saludándoles con palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz sea con ustedes. Y vemos, hermanos, que prontamente después de saludar por medio de aquella epístola, hermanos, a la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo, hermanos, empieza a hablarles un poco de lo que Dios había hecho sobre esta iglesia, hermanos, dándole gracias al Señor por cómo Dios había bendecido a esta iglesia. Dándole gracias, hermanos, a Dios, porque sabemos que la iglesia de los Corintios, hermanos, era una iglesia que la palabra nos enseña, hermanos, que ahí Pablo les menciona, gloria sea el nombre del Señor, que no le faltaba ningún don. Todos los dones esta iglesia los tenía. Si nosotros leemos los dones, hermanos, gloria sea el nombre de Jesucristo, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, ahí está, hermanos, donde habla, hermanos, de los dones espirituales que son dados por medio del Espíritu, los ministerios también que son dados por el Señor y las operaciones que son por medio del Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Ahí empieza a mencionar, hermanos, lo que son primeramente los dones espirituales, que sabemos, hermanos, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de género de lengua y interpretación de lengua. Esos son los dones espirituales, pero la Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, que a ellos no les falta ningún don, que todos los dones que pueden haber, la iglesia los tenía, gloria a Dios, aleluya, que ellos habían sido enriquecidos, hermanos, en toda palabra, en toda ciencia, gloria a Dios. Y Pablo estaba bastante contento, hermanos, por lo que Dios había hecho con esta iglesia, pero sabemos, hermanos, que habían unos cuantos problemas también, como pasa en todas las congregaciones, hermanos, que siempre hay dificultades de alguna u otra manera. Vemos, hermanos, que cuando leemos nosotros en Corintios encontramos unas cuantas dificultades que estaban pasando, problemas en esa iglesia, pero yo me doy cuenta aquí, hermanos, de los problemas que habían, el primero que él menciona como queriendo dar a entender, me interesa bastante, gloria a Dios, de corregir a esta iglesia. Y el problema que estaba pasando, hermanos, en esta iglesia, que habían divisiones. Por eso la pregunta en esta noche es: ¿unidos o divididos, hermanos? Esa es la pregunta de esta noche, hermanos, que en esta palabra que vamos a meditar, ¿estamos unidos o estamos divididos? Bueno, el propósito de Dios es que la iglesia esté unida, hermano, en un mismo pensar, en un mismo parecer, en un mismo sentir, pensando todos una misma cosa. Hermanos, no unos pensando de una manera, otros pensando de otra manera. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor, eso es lo que el Señor quiere, gloria a Dios. Y eso era lo que el apóstol Pablo, hermanos, quería para esta iglesia, que se mantuvieran en unidad. Pero a mí me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo le empieza hablando, hermanos, para corregir este error, para corregir este problema, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Les empieza diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la manera que él les está diciendo, hermanos, les ruego, o sea,
que podemos entender que era algo de emergencia, que tenían que corregir este error. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les empieza diciendo, hermanos, y les dice que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un misma mente y en un mismo parecer. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vemos, hermanos, que a Pablo le interesaba decir tanto esto. Lo primero que él tomó para corregir fue este problema, gloria sea el nombre del Señor, que había división en la iglesia, gloria sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué era, hermanos, lo que estaba pasando en realidad? ¿Qué era lo que había dividido aquella iglesia? Como predicaba hace un tiempo, hermano Wilfredo, hermanos, que era, hermanos, de que esta gente, gloria a Dios, había puesto los ojos en el hombre y los había quitado de verdaderamente del Dios Todopoderoso. Y por poner la mirada en el hombre, hermanos, había división en este pueblo. Porque vemos, hermanos, que Pablo le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo declaro que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. O sea que nosotros podemos ver, hermanos, que habían 4 grupos diferentes, poniendo la mirada, hermanos, uno en Pablo, otro en Apolos, otros en Pedro, que es Cefas, y otros en Cristo. O sea que habían 4 grupos en aquella iglesia, hermanos, que uno había puesto la mirada en la persona en el hombre que ellos creían que era el hombre, hermanos, que deberían de ellos a lo mejor de exaltar, de poner la mirada en él, gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que había un grupo que estaba en victoria. Vemos, hermanos, que aquí dice que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, pero otros decían, yo soy de Cristo. Estos estaban en victoria, hermano, porque ellos decían, yo soy de Cristo. Los otros andaban perdidos como cabras. Pero el grupo, hermano, que decía, yo soy de Cristo, ese estaba en victoria. Porque estaban, hermanos, eligiendo al correcto. Estaban poniendo la mirada en el correcto, que era Jesús de Nazaret. O sea que ellos, hermanos, aunque escucharan que otros dijeran, oh no, yo le voy a Pablo, gloria sea el nombre del Señor. Aunque escucharan al otro grupo que dijera, yo le voy a Pedro, yo le voy a Apolo, ella decía, yo le voy a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo le voy a aquel que me limpió de pecado. Yo le voy a aquel, gloria sea el nombre del Señor, aquel por el cual el nombre yo fui bautizado. Ese grupo estaba en victoria. Porque ellos decían, yo soy de Cristo. ¿De quién es usted, hermano? Nosotros hemos entendido, hermano, que por más que Dios use a una persona, el que pagó el precio por nosotros fue solamente uno, y ese único fue Jesús de Nazaret. No hay ningún hombre que haya hecho por nosotros lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso nosotros vemos que el apóstol Pablo los confronta y le dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Les está queriendo decir, no, yo no pagué el precio para el perdón de sus pecados. Cuando a ustedes se les bautizó, no mencionaron mi nombre, les está queriendo decir Pablo. Cuando a ustedes los bautizaron, dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no decían el nombre del Padre, en el nombre de Pablo y en el nombre del Espíritu Santo. Ustedes, quien pagó el precio, quien fue a la cruz por ustedes, fue solamente uno, y ese único fue Jesús de Nazaret. Los estaba confrontando, hermanos, les estaba diciendo prácticamente, ustedes por qué están poniendo la mirada en mí, ustedes por qué están poniendo la mirada en Apolo, ustedes por qué están poniendo la mirada en Pedro. Ellos no han pagado el precio por ustedes, el único ha sido Jesús de Nazaret. Y yo creo que nosotros tenemos claro eso, hermano. ¿Sabe, hermano? Yo me preguntaba, pero ¿por qué habían estos grupos que habían puesto la mirada en estos 3 hombres? Dejamos al grupo de Cristo porque ese estaba en victoria, hermano. Mencionando, hermano, lo que habían puesto los ojos, hermanos, en Pablo, en Apolos y en Cefas, que es Pedro.
Ahora yo me preguntaba, pero ¿por qué? Esta gente había puesto la mirada en ellos y decía, yo soy de este, yo soy del otro. Es que en realidad, hermanos, estos hombres no eran unos hombres cualquiera. Nosotros podemos ver que Pablo fue un hombre, hermanos, que fue llamado con un gran ministerio del Señor. Sabemos, hermanos, que fue llamado, gloria a Dios, como un instrumento, hermanos, escogido de parte de Jesús de Nazaret para llevar el evangelio de salvación a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y vemos, hermanos, gloria a Dios, que esta gente sabía, porque lo que Pablo pasó por predicar el evangelio, hermanos, no quedó oculto. Usted y yo sabemos, leemos en la palabra, que este hombre fue a predicar a lugares donde nadie se atrevía a ir. Que cuando él iba y predicaba, pasó cuánta situación difícil. Pasó, él menciona, hermanos, en una ocasión, todo lo que él ha sufrido por predicar el evangelio del Señor. Entonces, hermanos, y también viendo, hermanos, que el apóstol Pablo era un hombre usado por Dios extremadamente en los milagros, gloria sea el nombre del Señor. Los demonios salían de los cuerpos, eran cosas grandes que acontecían donde él iba y predicaba la palabra. Entonces, hermanos, como que la gente, al darse cuenta de esto, al darse cuenta de cómo este hombre era un instrumento poderoso en las manos de Dios, quitaron la mirada de Dios y la pusieron en Pablo. Ahora, hermanos, ¿por qué la pusieron en Pedro? Vemos que Pedro no era un hombre cualquiera, hermano. Pedro, hermano, prácticamente era el líder principal entre los apóstoles del Señor, que cuando Cristo se fue, nosotros podemos ver por medio de la palabra que él era el que encabezaba a los demás discípulos. Que él era el que se paraba, hermanos, y sin miedo, él predicaba. Él hablaba, gloria sea el nombre del Señor. Era un pilar importante, hermanos, en la iglesia primitiva del Señor. Por eso la gente, hermanos, estos hermanos en esta iglesia empezaron a poner la mirada en Pedro también por esto. Aunque la Biblia no nos enseña, hermanos, que Pedro fue ahí, gloria a Dios, aleluya. Pero todo lo que pasaba con esta gente se conocía en diferentes lugares. La gente se daba cuenta. Apolos, usted sabe, hermanos, que la Biblia habla que era un hombre elocuente, poderoso en las sagradas escrituras y de espíritu fervoroso, un hombre con bastante conocimiento, hermanos, y porque eran hombres, hermanos, usados poderosamente por Dios, la iglesia, hermanos, los hermanos empezaron a poner la mirada en ellos. Pero usted y yo, hermanos, hemos entendido que el grande es Jehová de los ejércitos, que Dios puede levantar a cualquiera, y gloria a Dios por eso, porque es de bendición para el pueblo, pero la gloria es para Dios, porque aquel que lo hace todo es Jehová de los ejércitos. Si usted tiene palabra de sabiduría, si usted tiene palabra de ciencia, si Dios lo usa en sanidades, en milagros, en profecía, si usted habla diversidades de lenguas, hermano, usted tiene fe, puede interpretar las lenguas, gloria a Dios. El que lo hace es Dios, el que se lo ha dado es el Dios todopoderoso. Si usted predica bonito, hermano, gloria a Dios, con sabiduría, es porque Dios le ha dado. Nosotros no vamos a alabarlo a usted porque más Dios lo use. La gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y algo tan hermoso que nosotros vemos aquí, que cuando Pablo se enteró de esto, hermano, y que había un grupito, hermanos, que lo tenía él levantadito, poniendo la mirada en él. ¿Qué cree que haría mucha gente en este tiempo? Si alguien que Dios por su misericordia está usando, ¿qué cree que harían muchos, hermanos? Muchos levantarían pecho, se sobaran la corbata y levantaran la cara con altivez. Que tiene un grupo que lo tiene como que fuera un Dios, que por su propia cuenta hace, que pasa porque es Él y no es Dios. Mucha gente en este tiempo, hermanos, se exalta por eso. Cuando ve que el mismo pueblo, hermano, gloria a Dios,
se pasa, hermanos, como en la forma de tratarlo. No es que uno lo va a maltratar, pero lo están viendo, hermanos, como que fuera un Dios, quitando la mirada de Cristo. Pero vemos que el apóstol Pablo, hermanos, cuando él se da cuenta que había un grupo que había puesto la mirada en él, vemos que un hombre, hermanos, confronta por medio de esta epístola. No, él no se exalta, que bueno que me quieran de esa manera y que me vean de esa manera. Él los confronta y le dice: ¿fui crucificado yo por ustedes acaso? ¿O fueron bautizados ustedes en mi nombre? Como quien dice: no pongan la mirada en mí. Quien murió por ustedes fue Cristo. No tienen por qué ustedes verme de esa manera. El grande es Jesús. Los confronta y les dice: no, yo no soy nada. Aquí el que merece la gloria, les está queriendo decir, es Cristo el que murió por ustedes. Gloria a Dios. Es que aquí nadie es nada. Aquí el grande es Jesús de Nazaret. Yo no fui crucificado por ustedes, les dice. Y cuando ustedes los bautizaron, no mencionaron mi nombre, sino que mencionaron el nombre de Jesús. Poderoso, hermano. Algo que usted y yo debemos de aprender. Que aquí usted y yo no somos nada. Que aquí el grande es Jesús de Nazaret. El que lo hace todo es Jesús de Nazaret. Es el Dios todopoderoso. Y a Él sea toda la gloria, hermano. A Él sea toda la honra. Porque todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vemos, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Quiero que leamos, gloria sea el nombre de Jesús. En el mismo 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 8, hermanos. Y vamos a meditar un poco en esto. ¿Lo tiene? 1 Corintios 3 del 1 al 8 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros, mira lo que había en este pueblo, habían celos, contiendas, disensiones. ¿No soy carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Mire lo que él reconoce, que ellos son servidores por medio de los cuales habéis ustedes creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué les está dejando claro aquí el apóstol Pablo? Nosotros los que somos son como colaboradores, somos de Dios. Pero aquí dice la palabra, hermanos, que era lo que pasaba, que habían celos, contiendas y disensiones. Pero ¿por qué venían, hermanos, estos celos? ¿Qué era lo que provocaba la contienda? ¿Qué era lo que provocaba la disensión? Al mismo problema que hemos estado hablando, porque más abajo le dice: porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y otro de Apolo. Entonces menciona este mismo problema. Entonces, ¿a qué se debían las contiendas y las disensiones? Que aquellos grupos, hermanos, se peleaban entre ellos. Que los que decían: yo le voy a Pablo, yo le voy a Apolo, yo le voy a Cefas, entre ellos se peleaban. Y yo me ponía a meditar de qué manera era que se daban esos celos y esas contiendas y esas disensiones, basándonos en el problema que estamos hablando, que habían puesto la mirada en el hombre. Y yo decía, a lo mejor un grupo le decía al otro: mira, nosotros le vamos a Pedro, porque Pedro a lo mejor le decían, este hombre le decían, era el líder principal entre los apóstoles.
Y a lo mejor les decían al grupo que le iba a Pablo, hermano, y Pablo ni anduvo con Cristo, no fue testigo él ver con sus ojos lo que pasó con Jesús. Y allí entraban en celo, es verdad. Y ahí entraban, hermanos, que a lo mejor aquellos que le iban a Apolos decían, pero Apolos ni apóstol era. Y empezaban a contender, el mío es mejor que el tuyo. Peleando, hermanos, entre ellos, al hombre que le iban cada uno de ellos. Y ahí se producían los celos, las contiendas, las disensiones, peleando por aquel en cual habían puesto la mirada. Pero los que estaban en victoria eran los que le iban a Cristo, hermano. Porque los otros peleándose entre ellos, tendiendo celos entre ellos, a lo mejor destacando, hermanos, los que conocían al cual ellos le iban, pero los otros decían, aunque gloria a Dios, aleluya, haya hecho cuantos milagros, gloria a Dios, pero yo le voy a Cristo, porque en el nombre de Jesús es que ellos hacen los milagros, en el nombre del Cristo de la gloria, al cual yo le voy, hacen los milagros, o sea que la gloria es para Cristo, a lo mejor decía, oh gloria a Dios, estos fueron un puente, estos fueron un instrumento el cual Dios usó, pero todo se dio en el nombre de Jesús. Es que el grande sigue siendo Cristo, hermano. Y ahí se daban los celos, las contiendas, las disensiones, hermano. Y por eso Pablo les decía, gloria a Dios, ustedes son carnales y no espirituales, peleando por hombres. ¿Qué pleito ustedes se tienen? Que les quede claro, les quiso decir, nosotros lo que somos, es verdad que por medio de mí y por medio de Apolo, ustedes creyeron en el nombre del Señor Jesucristo, pero somos servidores de Él. A Él nosotros le servimos. Es verdad que nosotros le llevamos el evangelio, le llevamos a aquel que salva, pero no para que pongan la mirada en nosotros, les quiso decir, porque nosotros servimos a aquel que lo salvó. Porque nosotros estamos al servicio de aquel que les predicamos. Y no solo porque nosotros les presentamos a aquel que salva, ustedes van a poner la mirada en nosotros, porque somos servidores de Él. Qué bonito el carácter de Pablo, hermano. Siempre dándole la gloria a Dios. Hubo oportunidad para él exaltarse y agarrarse la gloria, pero él no se aprovechó de eso. Había lugares donde él iba a predicar, hermanos, que decían, dioses han bajado de los cielos, y querían adorarlos. Querían ponerle guirnaldas, hermanos. Pero él dijo, un momento, nosotros somos hombres como ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Pablo había entendido, aunque Dios lo usara poderosamente, él había entendido que todo lo hacía el Dios de los cielos, que todo lo hacía Jesús de Nazaret. Él había entendido que él lo que era un siervo inútil en las manos de Dios. Ahora quiero que leamos siempre en 2 de Corintios, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo del 21 al 23. Y luego nos vamos a pasar para el capítulo 4, el versículo 1. Pero primero vamos a leer, hermanos, siempre 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 21-23. Cuando lo tenga listo, hermano, gloria a Dios, y dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Oiga bien lo que le dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y mire lo que dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Mire que aquí solo menciona a ellos tres, porque él sabía, hermanos, ¿cómo va a decir a Cristo si en Cristo hay que poner la mirada? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién dice que sois? De Cristo, y Cristo de Dios. Y mire lo que les deja claro en el capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí les está dejando claro, hermanos, que les quede claro, gloria sea el nombre del Señor, que ellos como hombres lo que son servidores de Cristo y que ellos administran los misterios de Dios.
O sea que no hay motivo para que ustedes quieran poner la mirada en nosotros y tomarlos como dioses. Aquí lo que les tiene que quedar claro, les está diciendo que nosotros como hombres lo que somos servidores de Jesús de Nazaret. Y administramos los misterios de Dios. O sea que no hay motivo de que para que nosotros como servidores ustedes nos vean con ojos diferentes. Porque le dice, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. O sea, en otras palabras, ustedes alaben a aquel a que le pertenecen, que es a Cristo, que es al Dios Todopoderoso. Y a nosotros también respétenos, pero ténganos como servidores de Cristo, como personas que administramos las cosas de Dios. O sea que no hay motivos, hermanos, para alabar a un hombre. No hay motivos para poner la mirada en una mujer. Aquí, hermanos, el que lo hace todo es Jesús de Nazaret. Es el Dios Todopoderoso. Ahora quiero que le quede claro algo, hermano. A veces nosotros decimos, bueno, esa iglesia de los Corintios problemática. Pero algo que nosotros debemos de entender, siendo una iglesia, hermano, llena del poder de Dios, que no le faltaba ningún don espiritual. ¿Usted cree que el diablo estaba contento con esa iglesia? El diablo atacaba, hermanos, para dividir, para apagar aquello hermoso que esta iglesia tenía. El diablo atacaba, hermano, gloria a Dios. Si no era de una manera, era de otra manera. Porque como entendemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia, hermanos, que no le faltaba un don y los dones los del Espíritu, quiere decir que era una iglesia que había recibido power de lo alto, hermano. Poder de los cielos. Que unos a lo mejor hablaban en lenguas y los otros interpretaban. Otros hacían milagros, hermanos, por el mismo Espíritu. Tenían fe algunos, gloria a Dios, es un don la fe. Tenían palabras de ciencia algunos, otros palabras de sabiduría. Otros empezaban a profetizar, pero tenían todos los dones, hermanos. Quiere decir que había un mover del Espíritu Santo fuerte. Entonces usted cree que no era una guerra que esta iglesia le hacía al diablo, hermano. O sea que el enemigo quería destruirla, dividirla, hacerle daño para pagar lo que aquella iglesia tenía. Pero ¿sabe qué es lindo de Dios? Que cuando Dios, hermano, gloria a Dios, ve que una iglesia, hermano, está llena de Él, que busca de Dios, que Dios la ha bendecido porque la iglesia se santifica y le ha dado, hermano, de ese Espíritu Santo y la ha llenado. Sabemos que hay ataques del enemigo, gloria sea el nombre del Señor, pero Dios siempre está ahí para corregir. Cuando la iglesia empieza como a hacerle caso a las acechanzas del diablo, Dios siempre está ahí para corregir. Dios siempre está ahí para llevar una palabra. Nosotros vemos que aquí está usando Dios al mismo apóstol Pablo para dejarle ver a esta iglesia en lo que estaban fallando, pero no solamente para señalarlo, sino que les dice que no haya esto entre vosotros. Hay que corregir este error, hay que estar bien, gloria sea el nombre del Señor. El enemigo va a atacar y a lo mejor hay momentos, hermanos, que va a querer haber división en el pueblo del Señor, pero nosotros inteligentemente, hermanos, escuchando la palabra que Dios nos trae, debemos de entender las maquinaciones del diablo y reprender eso en el nombre de Jesús. Porque para que haya victoria tiene que haber unidad en el pueblo. Por eso en esta noche la pregunta es, ¿unidos o divididos, hermano? ¿Cómo está la iglesia de Ríos de Agua Viva? ¿Será que hay unidad en el pueblo o estamos divididos, hermano? ¿Será que estamos pensando lo mismo? ¿Será que estamos en el mismo parecer? O unos pensando de una manera y otros pensando de otra manera. ¿Cómo está la iglesia de Ríos de Agua Viva? Bueno, aquí nos vemos nosotros como que estuviéramos en victoria, pero el que conoce es Dios. El que sabe lo que usted está pensando o cómo ve las cosas a lo contrario, hermano, es el Dios Todopoderoso. Que a usted no le gusta nada de aquí, que hay un grupo que a lo mejor diga esto sí, esto no. Dios lo conoce. Alabado sea el nombre del Señor.
Ahora nosotros vemos que el problema de esta división en esta iglesia era porque habían puesto la mirada en el hombre. Pero sabemos que las divisiones no solamente son, hermanos, cuando alguien pone la mirada en el hombre, como pasaba en esta iglesia, sino que también, hermanos, hay muchos que causan división porque quieren introducir una doctrina diferente. Mire si leemos en Romanos. Ahí mismo está, hermanos, Romanos cerquita ahí, Romanos 16. Vamos a leer el versículo, hermanos, 17. Gloria sea el nombre del Señor. Unos cuantos son los que están durmiendo, hermanos, que traban los ojos, pero la mayoría está despierto. Romanos 16, 17 al 18. Dice, bueno, hay unos que todavía siguen buscando, los vamos a esperar. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Mira, ¿en contra de qué? En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con sabias palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, hermano, gloria a Dios. Mire lo que le está aconsejando Pablo a los romanos. Gloria sea el nombre del Señor. Que no se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué, hermanos, de la doctrina que ellos habían aprendido. O sea que, en otras palabras, se iban a levantar gente, o se habían levantado, mejor dicho, con una doctrina diferente a lo que estos hermanos se les había predicado. Pero hay un detalle muy importante aquí. Al final del versículo 18 dice, bueno, lo vamos a leer todo para luego llegar al final. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, ¿a quienes engañan, hermanos? A los de corazones ingenuos. O sea que, hermano, gloria sea el nombre del Señor. No cualquiera es engañado, aquel ingenuo. Aquellos ingenuos que cualquiera, ¿sabe que hay gente, hermanos, que si le dicen, mira esto aquí y allá, pues amén, dice. A todos le dice amén. Que cualquiera se lo lleve, hermano. No leen la palabra. Nosotros no debemos de ser ingenuos, hermano. Conocedores de la palabra del Señor. Que no cualquier doctrina diferente va a venir, hermanos, y vamos a decir amén, sino a la que hemos aprendido. El apóstol Pablo decía, gloria sea el nombre del Señor, que causan tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea que hay que mantenernos en la doctrina que hemos aprendido, hermano. Y si otro viene con una doctrina diferente, hay que reprender al diablo y a sus demonios. Hay que reprender a Satanás. Porque la sana doctrina es esa doctrina que va basada en las sagradas escrituras, que va conforme a la santa escritura de Dios. Y hay muchos hermanos que tuercen la palabra al favor de ellos para convencer a muchos. Pero usted, como lector de la palabra y como persona, como hermano que ha recibido y ha escuchado la sana doctrina, no cualquiera lo va a engañar. Porque se le ha enseñado y también usted ha escudriñado. Usted también ha estado velando, leyendo la palabra del Señor. Que cuando usted ve que viene uno, hermano, hablando algo diferente, aunque usted se quede callado escuchando, usted sabe que eso no es conforme a la palabra de Dios. Que aunque griten, hermanos, y brinquen y digan yo soy enviado de Dios, que aquí, que allá, porque usan palabras lisonjeras, hermanos, y demuestran como autoridad para convencer a aquellos ingenuos. Pero usted y yo, hermano, gloria a Dios, somos inteligentes, gloria a Dios. Hemos aprendido la verdadera doctrina, la verdadera palabra, la que viene del cielo, el maná espiritual, el maná verdadero, el sólido que es esta sagrada escritura, que a usted no cualquiera lo puede engañar. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted no lee, pero aquí usted ha escuchado la sana doctrina, la sana palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo meditaba, hermanos, leyendo esto. Usted sabe que en la iglesia de los Gálatas pasó un gran problema.
hermanos, sabemos que esta iglesia, hermanos, había recibido el verdadero evangelio. Pero se habían levantado unos, hermanos, con una doctrina diferente. Dijo Pablo, no es que haya otra, sino que hay unos que se han torcido, se han inventado una. Que le estaban enseñando, habían ido a decir a los Gálatas, hermanos, que para ellos ser justificados era por medio de las obras de la ley. Tenían que circuncidarse, si no, podían ser perdonados. Pero ya el apóstol Pablo les había dicho que para ellos ser justificados era por la fe en Jesús de Nazaret. Era por creer en el Cristo de la gloria. Pero se levantaron unos con una doctrina diferente, hermanos, diciendo, si ustedes quieren ser perdonados, si ustedes quieren ser justificados, tienen que circuncidarse y guardar las obras de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que yo me ponía a meditar que allá en los Gálatas, hermanos, allá en Galacia, yo creo que hubo gente, hermanos, que no se dejó engañar. Que hubo gente, hermanos, que cuando se les dijo, ustedes tienen que circuncidarse, si quieren ser justificados, ustedes tienen que guardar la ley, gloria a Dios. Yo creo que hubo gente inteligente, hermanos, que dijo, no, ya se nos predicó y Pablo nos enseñó, gloria a Dios, aleluya, que para ser perdonado solamente es en la fe en Jesús de Nazaret, es de creer que Él murió por nosotros, que eso, que la circuncisión y la incircuncisión nada es, gloria a Dios, sino una nueva creación, una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Nosotros debemos de entender, hermanos, gloria a Dios, que debemos de mantenernos en esa doctrina, gloria a Dios, que se nos enseña por medio de la palabra del Señor. Yo me imagino que había gente, hermanos, que decía, pues sí, lo vamos a hacer. Pero había gente que decía, no, esto no es lo que nos ha enseñado. Esto no lo podemos hacer. Esto es diferente a lo que nosotros hemos aprendido. Imagínese que el pastor de repente dijera que los hermanos hay que circuncidarlos. ¿Se dejaría usted, hermano? Usted ya sabe que no es necesario. O venga uno de allá afuera, hermano, vamos a circuncidar, vaya, pasen a fila, aquí las hermanas sálganse para que no vean. Porque si no, no van a entrar al reino de los cielos. Usted, yo sé que va a decir un momento. El apóstol Pablo dice ahí por medio de la palabra, nos enseña en Gálatas, bendito sea el nombre del Señor, que para ser salvo solamente es en la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ahí enseña, gloria a Dios, aleluya, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es por las obras del amor. Yo sé que va a haber gente aquí, hermanos, un momento, a mí usted no me toca. Eso no es necesario para yo ser salvo. Porque usted sabe la palabra del Señor. Lo que tiene que tener circuncidado es, mire, el corazón. Porque de qué serviría una circuncisión hecha de manos en la carne, pero si el corazón lo tiene malo. Por eso Pablo dijo, la circuncisión tiene que ser la del corazón. Un corazón limpio y puro. Yo sé que estos jóvenes se paran y dicen, un momento, usted, a mí no me toca. Ya Cristo murió por mí y yo he creído en Él y creo que por su sangre mis pecados han sido lavados. Oh, gloria a Dios, y si me mantengo firme, voy a entrar al reino de los cielos y no traiciono a mi Cristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor, hermano. Es que no debemos de ser ingenuos, que cualquiera nos puede engañar, que cualquiera nos va a llevar a donde sea y nos va a enseñar una doctrina diferente. Nosotros tenemos que quedarnos en la bendita palabra de nuestro Dios, con el Espíritu Santo que nos ayude y nos instruye, nos enseña, hermano, bendito Dios, y estas sagradas escrituras que debemos de escudriñarlas para que nadie nos engañe. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, hermanos, cuáles son los que causan las divisiones. Judas, hermanos, el versículo 17 y 18 y 19 dice: pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, hermanos, que alguien se levante para dividir es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios.
hay otro espíritu que está gobernando en esa vida. Pero alguien, hermanos, que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a causar división. Gloria sea el nombre del Señor. Los que no tienen el Espíritu. Y mire lo que dice Tito 3, del 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y mire el consejo que daba aquí. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire lo que le está diciendo a Tito, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Que si hay alguno que está causando divisiones por cuestiones acerca de la ley, dice que después que le hayas amonestado una vez y después le hayas amonestado otra vez, deséchalo. O sea que no es de irle a darle en la nuca de un solo. O sea que si se ve que hay uno que hay con una doctrina diferente queriendo dividir, se le tiene que corregir y llamársele la atención. Aquí dice la palabra, hermano. Dice que después de una y otra vez, después de una y otra amonestación, entonces si no escuchó hay que desecharlo. Porque ese peca, ese se perdió y no quiere escuchar. O sea que si se levanta alguno, no se le puede echar así sin decirle nada, sino que decirle, mire, usted en esto está mal. Y si lo vuelve y si lo sigue haciendo, se le corrige otra vez, entonces aquí usted no cabe. Porque no puede estar con una doctrina diferente a la que aquí se ha enseñado. Aquí ha sucedido eso, hermano. Que han habido hermanos que han venido y quieren poner a que se guarde, hermanos, cosas de la ley. Hermanos, que sabemos que no es necesario. Que era necesario guardar el día de reposo. Y nuestro reposo es Cristo. En Él reposamos. Y que había que guardar esto y lo otro. Y encubiertamente andaban ahí conquistando a los otros hermanos, hermano. Pero Dios es bueno y Él tiene el control de todo. Dios en su misericordia, Él tiene el control de todo, hermano. Y yo sé que aquí no hay ingenuos, hermanos, que pueden escuchar y decir, ajá, sí, amén, sí, ajá, está bien. Pero usted sabe, hermano, lo que va basado, lo que es necesario vivir conforme a la palabra. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Mire cómo nosotros tenemos que ser como iglesia, hermano. Ya voy a ir terminando porque yo sé que usted quiere tamales, hermano. Sí, porque entre uno más pasa despierto, hermanos, en la noche, lógicamente a uno le va a dar hambre. Uno dormido, ¿qué hambre le va a dar? Pero si uno está despierto, hermanos, es como en el día, que come 3 veces al día, si no hay una. Si en la noche pasa despierto, hay que echarle al estómago. Necesita. Mayor, hermano, necesito comer. Aleluya. Mire, hermano, el ejemplo que nosotros tenemos de la iglesia primitiva, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor, ya para ir terminando. Dice, hermanos, que la iglesia primitiva en Hechos, gloria sea el nombre de Jesús, capítulo 2. En el 42, vamos a leer en adelante, dice. Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y qué doctrina enseñaban los apóstoles, hermanos? La que les había enseñado Jesús de Nazaret y predicaban de Jesús de Nazaret. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primeramente, hermanos, ¿en qué perseveraban, hermanos?
en la doctrina de los apóstoles. O sea que todos estaban en esa misma doctrina, hermano. No había otra doctrina diferente en esa iglesia primitiva. Cuando leemos aquí, hermanos, cuando comenzó la iglesia del Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vemos que había comunión, hermanos, los unos con los otros. En otras palabras, compañerismo. Pregunto, ¿hay compañerismo acá? Había comunión los unos con los otros. Y para hacerle más claro, era compañerismo, o sea, convivir pues, ser amigos. ¿Será que hay de eso acá, hermano? ¿O usted a nadie le habla? Apenas dice entre los dientes, Dios le bendiga, y regañado lo dice. Pero qué lindo es cuando hay compañerismo en la iglesia del Señor. Que se llevan bien los hermanos, que conversan, con tal que sea algo que edifique, ¿verdad? Porque pone a chambrear, mejor cállese. Pero cuando hay compañerismo, hermanos, si se convive. A mí, mi esposo a veces le toca que estarme esperando en el carro porque me quedo con alguna hermana platicando. Es lindo, hermano. Pero hay gente que sale, hermanos, que apenas dice Dios le bendiga y lo va diciendo ya abriendo la puerta del carro. ¿Será que eso es compañerismo? Eso no es compañerismo. Usted a nadie le quiere hablar. No quiere convivir con los hermanos. ¿Y qué es lo que le tiene miedo? Pero es que lindo cuando una iglesia, hermanos, hay compañerismo. Hay amistad entre hermanos. Se llevan bien como hermanos. Hay comunicación entre hermanos. Eso es algo hermoso. Había en la iglesia, dice, había comunión unos con otros. Dice que participaban, hermanos, en el partimiento del pan. Y no solamente, hermanos, miren el pan, sino que dice que en las oraciones se unían a orar. Que cuando era hora de orar, era orar. Unánimes, hablando con Dios. Y dice que tenían en común todas las cosas. En aquel tiempo, hermanos, dicen que vendían sus propiedades. Y aún traían el precio a los apóstoles para que se les repartiera conforme a la necesidad. Pues yo no le voy a decir en esta noche, venda lo que tiene para darle al que necesita. Porque usted necesita su casa para poder reposar. Pero sí podemos ayudar un poco, hermano, y darle a un necesitado. No es que usted se va a quedar, hermanos, a pie y no va a tener cómo ir al trabajo por darle al carro a otro que no tiene y usted se va a quedar sin nada. Pero sí puede ayudar en lo poco que usted pueda, porque no puede dar más de lo que usted no tiene. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, gloria a Dios, aleluya, que perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Para qué, hermano? Para alabar a Dios, para darle culto a Dios. Yo me imagino esos cultos que esta gente hacían, hermano. Unos cultos gloriosos. Cuando era hora de orar, era a orar. Que cuando era hora de cantar, todos a una voz alabando a Dios. Que cuando era hora de escuchar palabras con reverencia, todos recibiendo palabra de Dios. Que no estaban haciendo unos una cosa y otros otra cosa. Unidos haciendo todo para el Cristo de la gloria, aleluya. Eso es lo que quiere Dios en la iglesia en este tiempo, hermano. Que seamos unidos en todo para alabar a nuestro Dios, aún hasta para comer juntos. Aquí dice, hermanos, que en las casas comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Yo sé que a usted a nadie invita a la casa, hermano. Tiene miedo que le vean el revoluto quizá. Gloria sea el nombre del Señor. Y a veces no es el problema el que va a llegar, a veces el problema es aquel que va a recibir. ¿A qué me refiero? Que Dios a veces no le permite que usted no lleve a nadie porque usted sabe que usted va a chambrear. Que no es el que va a llegar, sino que usted es el del problema. Hermano, y mire, y dice que aquí ellos comían pan, comían juntos, hermanos, en las casas. Pero usted y yo a lo mejor no nos visitamos, pero fíjese que aquí a veces hacen comida las hermanas. ¿Será que comemos juntos? ¿Será que apreciamos, hermanos, porque ni dinero se le pide? Sino que hay hermanos que tienen en su corazón compartir para convivir entre hermanos, comer juntos en armonía.
y con sencillez de corazón. Pero ¿será que valoramos y apreciamos eso? Yo sé que hay momentos que usted a lo mejor va a tener alguna emergencia y se va a tener que ir, pero unos se van por orgullosos que no quieren convivir. Que a mí no me gusta eso, yo voy a ir a comer lo que a mí me encanta. Con tal que no le dé diarrea, cómaselo. Que es algo que no le va a dañar, cómaselo, haga el esfuerzo. Apreciando lo que los hermanos han hecho. Valorando, hermano, ya le dije, al menos que tenga una emergencia, pues pida para llevar. Dígale, arréglame para llevar, hermano, porque tengo un compromiso, pero yo me lo llevo. Es lindo, hermanos. Ahí se demuestra mucho la unidad, el compañerismo en la iglesia del Señor. No solamente porque a veces nosotros decimos, hay que ser unidos para cantarle al Señor, pero hay de otras maneras que hay que demostrar unidad también. No solamente para alabar a Dios, en esas cosas sencillas se demuestra si hay unidad en el pueblo del Señor. Ahora todos van a querer agarrar tamales ayer, a la fuerza, algunos que quizás. Y tiene sueño, lléveselo, hermano, pero no le desprecie, porque con corazón sincero las hermanas han hecho eso con amor, para compartir con el pueblo amado del Señor. Para convivir entre hermanos, que hay ahí hermanos, ahí compañerismo entre nosotros, unidad entre el pueblo, no solamente para alabar. En esas cosas sencillas hay que demostrar que somos un pueblo unido y que valoramos el esfuerzo de cada hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ya para terminar, hermano, Romanos 15 del 5 al 6 dice, pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con eso yo termino en esta noche, hermanos, con esta lectura que dice, hermanos, que el Dios de la paciencia y de la consolación es de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjense, hermanos, que yo meditando en un mismo sentir, a veces nosotros decimos un mismo sentir, que si usted siente alabar a Dios, que todos lo sintamos, pero sí es que hay otros sentires que yo lo debo sentir y que usted también lo debe sentir. O sea, ¿a qué me refiero? Que si yo siento amor por usted, que usted también lo sienta por mí. En un mismo sentir. Que si yo tengo misericordia de usted, que también usted tenga misericordia de mí y de los demás. ¿Qué cree que no es un mismo sentir? Si tiendo amor, yo lo amo, usted me ama. Yo tengo misericordia de usted, usted tiene de mí. Usted me tiene paciencia y yo le tengo a usted. Eso es estar en un mismo sentir, hermano. O sea, no solamente el mismo sentir para alabar a Dios, hay otros sentires que tenemos que también estar unidos. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gloria sea el nombre del Señor.